Nehemías capítulo 3, versículo 8. El verso 3 de Nehemías 8 habla acerca de manera particular y voy a dar lectura al texto. Dice: junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Quiero enfocarme un poco en esta descripción que se hace. Usted recordará que Nehemías, además de ser un sacerdote y tener una preocupación por el pueblo de Dios, él se convirtió en un restaurador de la ciudad de Jerusalén. Y en torno de esta, o alrededor de esta antigua Jerusalén, del tiempo de Nehemías, en ese tiempo de esplendor, tenemos que recordar que había, como se menciona en ese versículo 8, un muro ancho que se convirtió en la defensa y la gloria de Jerusalén. En nuestros días, o el día de hoy, quiero que ubiquemos a Jerusalén como este tipo de la iglesia de Dios. La Jerusalén de ese momento, quiero que nosotros lo ubiquemos como hoy lo que es la iglesia de nuestro Señor. En estos días, obviamente, se hace necesario recordar que alrededor de la iglesia, de cada creyente, de cada persona que ha puesto su fe en Cristo, se extiende alrededor de nuestra vida un muro muy ancho. Y este muro ancho, como lo hacía en ese tiempo de Jerusalén, implica ciertas cosas. Tener alrededor de nosotros este muro implica que cada hijo de Dios, que el pueblo de Dios ha sido apartado, ha sido o es protegido, y finalmente disfrutará de la presencia de Dios eternamente con el Señor. Voy a referirme al primer punto. Lo que implica este muro, como primer lugar, es el ser apartados. Ese muro rodeaba a toda la ciudad de Jerusalén, y lo que hacía este muro era apartarla, diferenciarla de las demás naciones o de los demás pueblos que estaban a su alrededor. Cuando uno de nosotros pone su fe en Cristo, eh, esto significa no que estamos fuera de este mundo, pero simplemente que no pertenecemos o no debemos de pertenecer a este mundo. Éramos, antes de conocer a Dios, herederos de ira, pero ahora dejamos de ser hijos de nuestros deseos y ahora somos hijos de la gracia de Dios. Y obviamente esto implica tener una naturaleza distinta, y por lo tanto tenemos que separarnos de la forma de vida, de la forma de pensar, de los hábitos de las demás personas, como también lo hizo nuestro Señor. Hay un versículo que quiero que tengamos muy pendiente, Hebreos 7, por favor. Usted puede ir a la palabra de Dios, en Hebreos 7, versículo 26, y la palabra de Dios dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Y esta es la descripción que quiero que quede clara para nosotros: apartado de los pecadores. Nuestro Señor es un ejemplo claro de cómo tenemos usted y yo, como hijos de Dios, vivir una vida apartada, distinta a como la demás gente lo vive. La iglesia entonces, la iglesia de Dios, fue apartada y debe de ser apartada en su eterno propósito. Fue apartada desde su pacto. Usted sabe que ese pacto fue algo que el Señor Jesús, la tarde-noche del jueves, cuando se sienta alrededor de sus discípulos, y Él dice: este es mi nuevo pacto. Este es el nuevo pacto de Dios. Y finalmente entonces fue apartada también la iglesia, o somos apartados, en el momento de la expiación. Allí fue donde nuestro Señor y Salvador fue llamado Salvador de todos los hombres. Pablo lo describe en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice: el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto obviamente es una separación genuina, es efectuada por la gracia de Dios, y es algo que diariamente o continuamente realiza nuestro Señor en la santificación de cada uno de nosotros. Y obviamente sabemos que esto será completada en aquel día, cuando estemos delante de Él, en su presencia,
cuando finalmente nosotros seamos arrebatados, cuando el cielo se abra y nuestro Señor Jesús venga y seamos llamados a su presencia, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, finalmente para estar con Él. Y en ese último día, en ese gran día, nuestro Señor apartará a todas las naciones, como el pastor lo hace, y el ejemplo que se ve en la palabra de Dios dice que el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y luego entonces, finalmente, Él pondrá una gran separación a través de los cuales, o más bien que hará esta diferencia entre aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y aquellos que no creyeron y no pusieron su fe en el Señor. Si decimos, usted y yo, ser el pueblo de Dios, entonces debemos de mantener una gran diferencia, una gran separación, apartar nuestra vida de esta vida que vemos, que se expresa en diferentes formas a través de los medios de comunicación. Nuestra vida tiene que ser totalmente distinta a lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver o a conceptualizar y entender como vida. Entonces, no solamente se trata de adoptar una forma particular de vestir, una manera de hablar, el cargar simplemente una Biblia, el tener algo que pudiese decir que nos hace ser cristianos. No, claro que no, porque eso, tarde que temprano, el hacer ciertas actividades los domingos, el participar en una iglesia, el formar parte simplemente de un culto de adoración, el asistir, o en este momento como nos comunicamos, ¿sí? Esto simplemente se convierte en algo que termina siendo hipocresía, ¿sí? Entonces, un hombre en realidad puede ser tan perverso sin importar la ropa que vista, sin importar la manera en que se desenvuelva. La ropa, el hablar, no nos implica absolutamente nada, ¿sí? No nos hace ser cristianos, ¿sí? Y esto es importante. Entonces, nuestra manera tiene que ser educada, tiene que ser correcta, sí, pero eso no nos hace ser más. Eso no nos identifica o no nos hace ser diferentes. La separación a la que me estoy refiriendo es de carácter espiritual. Ese es el punto. Esto significa que su origen está colocado en lo profundo del corazón. Y obviamente entonces no solamente aparentamos ser algo, sino que en realidad en nuestro interior somos diferentes. Dios está en medio de nosotros y nos hace ser diferentes. La separación entonces a la que me refiero no es simplemente el tratar de ser una persona moralmente correcta, no, sino que tiene un origen en un nacimiento, en el nacer en Cristo, en el ser totalmente distintos. Jimena, ¿puedes silenciar a todos, Jimena? La separación entonces a la que me estoy refiriendo es una que es palpable, es algo que se nota, es algo que simplemente se logra ver y diferenciar en nuestro diario vivir, en nuestro caminar desde la mañana hasta que termina nuestro día. Entonces, esto significa que todo cristiano debe de ser inflexible. Hoy se nos ha enseñado de una manera no adecuada al ser tolerantes, al admitir, al permitir, al tolerar ciertas cosas en nuestra familia, en nuestro hábito y en nuestro actuar. Y esto es equivocado. Un creyente tiene que ser inflexible en lo que ha decidido, en lo que cree. Lo creemos y lo vivimos diariamente. Entonces, un creyente no debe de desviarse del punto central del cristianismo. Y la virtud más grande del creyente es la integridad. Nunca deberíamos de buscar simplemente actuar o asemejarnos o tomar ciertas conductas que algunos cristianos las hacen como algo de una costumbre, algo que se ha ido haciendo domingo a domingo, algo que por generaciones simplemente creemos que nos hace ser creyentes, pero esto es equivocado. Entonces la costumbre no significa que sea correcto, y que el hecho de que una persona pueda entender algo de la palabra de Dios, algo de Dios, no significa que estemos bien. Una mentira entendible no podemos aceptarla como cierta. Hoy, en realidad, lo que debe de gobernar es lo que la Biblia muestra como la regla de oro. Hoy, esta regla de oro por muchos es admirada,
pero simplemente no es practicada. ¿Y qué dice la regla de oro? Que debemos siempre hacer a los demás lo que los demás, o más bien lo que nosotros mismos queramos que hagan con nosotros. La palabra debe de ser, nuestra palabra debe de ser garantía. Y cuando nosotros nos comprometemos en hacer algo, estamos delante de Dios en realidad jurando para nuestro propio daño. Debe de haber una diferencia entonces notable entre lo que es un creyente y una persona que trata de ser buena, una persona que es moralista o que a la luz de todos se comporta o actúa como una persona buena. En razón, obviamente, la diferencia radica en lo que vivimos en nuestra vida y cómo ejemplificamos lo que aprendemos y conocemos de la palabra de Dios y cómo finalmente se nos da manifestamos en nuestro diario vivir. El punto entonces al que me estoy refiriendo es que una persona cristiana se diferencia claramente de una persona que no conoce de Dios. Y una persona que no conoce de Dios puede realizar muchos esfuerzos, grandes maneras de poder actuar, pero simplemente se convierten en pequeños esfuerzos humanos que no traen nada más. Quiero invitarles a que vayan a Hechos 4, por favor. Hechos 4. Y tengamos este pasaje. Todo esfuerzo humano en realidad es insignificante. El ser cristiano, el vivir como un hijo de Dios, está por arriba de cualquier esfuerzo humano. El cristiano debe de ser diferente. Y comienzo diciendo en dónde debe de ser diferente. Un creyente debe de ser diferente en sus deseos y en sus placeres, en lo que desea y en lo que disfruta. Esto revela el verdadero carácter de un creyente. En el trabajo diario, usted y yo no somos en gran medida nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras ocupaciones no están dictadas sino por otra cosa, sino por las necesidades y no por lo que nosotros elegimos. Nosotros vemos la necesidad y entonces el creyente actúa en base a las necesidades y no por lo que el creyente simplemente decide, por lo que elige. Es cierto que la sociedad nos impone ciertas cosas, pero un hijo de Dios actúa en razón de la necesidad que ve en la necesidad de las demás personas. Usted recuerde cuando Pedro y Juan, y este es el pasaje de Hechos 4, en el versículo 23, dice, si tiene ahí la palabra de Dios, me voy a permitir leer este pasaje de Hechos 4. Verso 23, dice, y puestos en libertad, cuando fueron puestos en libertad Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué fue lo que hicieron ellos al salir de prisión? Ellos fueron a los suyos. Su deseo, su gusto, su deleite era estar entre los creyentes. Ellos dieron evidencia de lo que había en su corazón. Y usted lo sabe, la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro corazón o nuestro tesoro, está nuestro corazón. Por lo tanto, entonces, si usted y yo podemos encontrar placer en el pecado, en realidad estamos eligiendo vivir ¿en dónde? En el pecado. Y a menos que la gracia de Dios lo impida, vamos a morir inevitablemente en una vida de pecado. Solo es la gracia de Dios lo que hace que usted y yo nos apartemos, nos detengamos y dejemos de vivir deseando el pecado. Y es su gracia la que hace que entonces nuestros ojos y nuestros deseos estén en buscar el hacer la voluntad de Dios, en el hacer lo bueno, en lo que Pablo también nos dice, en qué tenemos que pensar, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es de buen nombre. Es solamente la gracia de Dios en la vida de una persona, en el corazón de un hombre, lo que nos cambia nuestro carácter, nuestros deseos, nuestros gustos. Pero si nuestros placeres entonces son nobles, si buscamos las cosas espirituales,
Si encontramos alegría y gozo en la adoración, en la comunión con los hermanos, en la oración personal o conjuntamente con la iglesia, entonces esto muestra que nuestros deseos son superiores a lo que cualquier otro hombre puede tener como agrado, como deseo. Esto es lo que ejemplifica la separación entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Este muro que estaba en Jerusalén nos separaba al pueblo de Dios de la manera de vivir de cualquier otra persona y cómo los hijos de Dios tendrían que vivir. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que ese muro nos hace desear y gozar o disfrutar cosas distintas a lo que otra persona pudiera desear. Ahora, en una segunda parte podemos decir que el ser apartado afecta toda nuestra vida. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu casa? Simplemente por poner un ejemplo. ¿Sabe que en algún momento esa fue la pregunta que le hizo el profeta Isaías al rey Ezequías? ¿Qué es lo que hay en tu casa? Cuando una persona ajena entra a nuestra casa, esa persona debería de encontrarla ordenada, de tal manera que pueda percibir claramente que el Señor está allí. Nuestra casa, nuestra forma de vida, cómo vivimos, habla mucho de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cualquier persona que nos conoce debería de darse cuenta de que sentimos un respeto por Dios y un respeto por su voluntad y que somos temerosos de nuestro Señor. Y que obviamente entonces estamos buscando desear y vivir y movernos conforme a su voluntad. Entonces no se trata de acostumbrarnos a ciertos hábitos, a cierta forma de hablar, como otros creyentes lo hacen, porque es muy lamentable, muy triste que la mayoría de creyentes o que de los que se dicen cristianos simplemente se conforman en hacer con lo que los demás hacen. Nosotros no deberíamos de quedarnos satisfechos, más bien deberíamos de buscar hacer mejor las cosas que los demás lo hacen, sabiendo que nuestra vida puede trascender la vida de las demás personas. Una forma de vivir, su vida, mi vida, debe de una u otra forma mostrar a los otros algo distinto. Y nuestra vida es capaz, escuche bien, de impactar la vida de otros y obviamente mostrar a Dios en nosotros. Y es entonces como ellos, sus vidas se pueden encontrar con la persona de Cristo. Este muro ancho del que estábamos hablando hace un momento nos aparta a nosotros como hijos de Dios de ser más grandes en nuestra mente y en nuestro espíritu. Repito, el tener a Cristo, el ser un verdadero creyente, nos hace personas de mente más grande y de un espíritu más fuerte. El hombre sin Dios vive solamente para este mundo. Y por lo tanto no debe de sorprendernos que estas personas viven entregadas a las cosas y a los quehaceres y a las tareas y al ritmo de este mundo. Ellos no tienen ningún otro tesoro, porque no habrán de obtener algo más de lo que su mente y su corazón desea de este mundo. Decimos tener una vida, nosotros los cristianos, eterna, una vida inmortal. Por lo tanto, entonces nuestro tesoro de manera clara no puede estar en esta vida, en esta pequeña existencia. Yo muchas veces en la iglesia les refería que el creyente, hablando de una vida eterna, pensamos que el vivir solamente en este pedacito es la vida en la que estamos hoy. Pero el vivir en Cristo implica una vida inmensa. Y por lo tanto, entonces, nuestros deseos y nuestros ojos no pueden estar simplemente absortos en lo que vemos en este mundo, en este tiempo, en este lapso de vida tan corto. Nuestras mejores esperanzas tendrían que estar en las cosas celestiales, en las cosas que no tienen tiempo y van más allá inclusive de esta vida y de la muerte. Por lo tanto, nuestro espíritu no debe estar orientado a este mundo, sino que nuestro espíritu y nuestra mente debe estar concentrado en las cosas del cielo. Tiene que haber entonces alrededor de nosotros una sensación, yo puedo decirlo, esta sensación de saber que simplemente
no estamos en nuestro lugar, no estamos en un lugar donde queremos estar. Y más bien, usted y yo tenemos que estar alistados, preparados para el lugar donde habremos de ir. Un lugar que no es este. Repito, dice la palabra de Dios que nuestra nacionalidad no está en este mundo, sino que nuestra nacionalidad está en los cielos. Por lo tanto, entonces, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que vivir como si este no fuera nuestro hogar. No debemos hablar de este mundo como si fuera el mundo único y el mundo siempre. No tenemos que guardar las cosas de aquí, ni atesorar las cosas de aquí, como si nuestro corazón simplemente pensara únicamente en lo que hoy estamos viviendo, sino que más bien usted y yo tendríamos que sentirnos incómodos, como simplemente cuando una persona sale de casa y se tiene que quedar por alguna necesidad fuera de casa, pero nunca se siente en casa. Entonces, simplemente nos sentimos incómodos en este mundo. Este no es nuestro lugar y no podemos sentirnos cómodos nunca. Cada día en esta vida se convierte en algo que no deseamos. Y en realidad más bien cada día esperamos el lugar de descanso que no es otro, sino los tiernos brazos y los grandes brazos de nuestro Dios. Debemos estar seguros entonces de que entre más alejados estamos de este mundo, mucho mejor es para usted y para nosotros. Cuando usted y yo nos sentimos realmente alejados de estas cosas, de esta manera de pensar, de las cosas en las que vemos, de las cosas que escuchamos aquí, usted y yo tendríamos que sentirnos más cerca de Dios. Ahora, quiero finalmente terminar con las razones por las que el muro debería de ser más ancho. ¿Por qué debe ser este muro, esta manera de vivir, la suya y la mía, debe ser más separada, más apartada? Si eres sincero, usted y yo somos sinceros, debe de haber una distinción muy amplia entre la vida de un hombre sin Dios y la vida de un hombre en las manos de Dios. La gente, como decimos, la gente que no conoce de Dios. Nadie puede decir cuán separada está la vida de la muerte. ¿Puedes medir la diferencia? En realidad, la vida y la muerte parecerían ser polos opuestos. Pero ahora, de acuerdo a nuestra profesión de fe, de lo que la fe en donde usted y yo hemos puesto nuestro corazón, la fe en Dios, y hemos recibido, entendiendo que hemos recibido una vida nueva, mientras que los demás simplemente, como dice Efesios, la demás gente que no conoce de Dios, ellos viven muertos en sus pecados y en sus delitos. Es muy clara esa diferencia. La Biblia habla de diferencias muy obvias. La luz y las tinieblas. Y sin embargo también sabemos lo que dice Efesios 5, por favor. Usted sabe lo que Pablo escribe ya en Efesios 5, versículo 8. Muchos quizá lo conocen inclusive de memoria. Dice la Escritura, Pablo escribe: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, hay una distinción, una clara distinción entre nosotros, los que creemos en Dios, y la gente que vive en este mundo, vive aferrada a estas cosas. Y obviamente, si en verdad lo que usted y yo creemos y decimos creer, tiene un efecto en nosotros. Nos tenemos que vestir, como dice la Escritura, con nuevas vestiduras, una nueva forma de vivir. Nos revestimos del nombre del Señor y esto implica que entonces nuestro andar aquí es un andar que tiene un fin, y un fin hacia la ciudad celestial, hacia lo que nosotros conocemos como la Nueva Jerusalén. Pero todos los demás, todos los hombres que no ponen su fe en Dios, simplemente dan la espalda a Dios, dan la espalda a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, y simplemente estos han decidido descender a la ciudad perdida, a la ciudad, a la forma de vida que finalmente traerá destrucción y traerá condena para ellos y para los suyos.
Nuestro caminar, que así lo dice, andad como hijos de luz, nuestro caminar entonces debe de ser diferente al de todas las demás personas. Si fuéramos realmente lo que decimos ser, nuestro camino tiene que tomar diametralmente pasos contrarios. Nosotros hemos decidido caminar con Cristo y muy diferente es el caminar de los que simplemente han rechazado las cosas de Dios. Usted y yo sabemos entonces la diferencia que hay entre los fines de ese caminar. El fin de los justos, usted sabe, será la gloria eterna. Mas el fin de los malvados, como lo dicen los salmos en diferentes pasajes, el fin de los malos será la destrucción. Entonces, a menos que usted y yo seamos hipócritas, hay una distinción entre la gente, entre aquellos que han puesto su fe en Cristo y aquellos que simplemente Dios ha tomado como sus hijos. Esta distinción se origina aquí, en el creer en Cristo, en poner nuestra fe, en el abandonar todo lo que nos ata y deseamos en esta vida y simplemente cambia nuestro rumbo, poniendo nuestro corazón en Dios y simplemente esto nos toma en sus manos eternamente. Cuando obviamente las diferencias sociales, porque en algún momento estas diferencias sociales, lo que conocemos como rango, como riqueza, como pobreza, ignorancia, educación, finalmente lograran disiparse, lograran perderse, hay una distinción entre los hombres que no puede perderse. Aquellos que son los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Lo que la Biblia también expone como los elegidos y los que simplemente fueron hechos vasos de honra y vasos simplemente de desolación. Aquellos que van a ser desechados simplemente. Lo que finalmente quiero decirles, hermanos, es que, y no solamente decirles, yo hoy hablando a ustedes como hermanos en la fe, como iglesia de Cristo, lo que quiero pedirles es que debemos de mantenernos apartados de una conducta distinta a la de las demás personas. Este muro, repito, del que hablábamos en Nehemías, debe de quedarnos claro que nosotros no podemos y no debemos vivir como las demás personas. La vida de un creyente ha sido apartada y separada de una forma muy clara y muy evidente. Por lo tanto, entonces, Dios mismo es el que establece, el que pone el que nos separa finalmente. Nuestro destino es muy distinto al destino de aquellos que simplemente no han creído en Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el que estableció ese muro ancho entre los hombres de su tiempo y la manera en la que Él actuó y Él se manifestó en su momento. Usted recordará o tiene que acordarse que Jesús fue diferente a los hombres de su tiempo. En toda su vida, nuestro Señor siempre mostró una actitud de un hombre extranjero. Él se acercaba a los pecadores tanto como podía hacerlo y los recibía cuando estaban dispuestos a acercarse a Él. Pero se acercaba, repito, a los pecadores, no se acercaba a sus pecados. Usted recuerda, Él era santo, inocente, sin mancha y como leímos hace un momento en Hebreos, apartado de los pecadores. Apartado del pecado. Cuando fue inclusive el Señor Jesús y visitó su propia aldea, que nosotros recordamos que es Nazaret, simplemente nuestro Señor predicó un pequeño sermón, solo una vez y un sermón. Sin embargo, cuando Él predicó, fue ignorado. La gente de su propia aldea que lo vio nacer quiso acabar con su vida y si hubieran podido lo hubieran hecho. Y cuando pasaba por las calles, nuestro Señor se convirtió en la burla para muchos y en el blanco de insultos de toda esta gente necia que había en su propia nación. Sabemos que se cumplieron las palabras de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Usted lo recuerda. ¿Qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no solo eso,
sino que le echaron fuera. Usted sabe, el Señor Jesús, como tomando la analogía de aquellos dos machos cabríos que eran puestos en, que uno de ellos, los sacerdotes ponían sus manos y en él recaía todo el pecado del pueblo, y ese macho cabrío era sacado y puesto afuera de la ciudad. De la misma manera, nuestro Señor Jesús pusieron en él todo el pecado y fue echado fuera de la ciudad. ¿A dónde lo llevaron? Usted lo sabe. Aquel monte conocido como ¿qué? Como el Gólgota, el Calvario. Y lo clavaron en un madero como si fuera un malhechor o un maleante, como si fuera un promotor de la sedición. Y yo tengo que decirlo, en realidad él fue un gran disidente, el gran disconforme a la época. Y usted y yo tendríamos que tomar su ejemplo. Nosotros no tendríamos que estar de acuerdo a nuestra época. Nosotros tenemos gran diferencia y obviamente tenemos una gran molestia y no estamos conformes como la manera de la gente piensa, como la manera de la gente ama, como la gente hoy en nuestros días dice actuar de manera justa. Hoy nosotros, de la misma forma que nuestro Señor Jesús, somos disconformes a la manera de vivir de nuestros días. ¿Qué fue lo que hicieron los religiosos en la época de nuestro Señor Jesús? Los comulgaron, lo ejecutaron, ¿sí? Simplemente fue el Señor Jesús rechazado por los religiosos de esa época. Y no solamente eso, sino que lo llevaron a la cruz. Buscaron todas las maneras para llevarlo allí. Lo llevaron delante de Pilato para que él fuera juzgado. Entonces, nuestro Señor Jesús no buscaba la diferencia en las cosas triviales. Antes bien, él buscó la diferencia en las cosas importantes, en la pureza de la vida, en la veracidad de cómo actuar, ¿sí? En la veracidad de su testimonio, de cómo él vivía. Y esto obviamente despertó la molestia y la indignación de los gobernantes de ese momento, de los principales religiosos de las sinagogas. Él, nuestro Señor Jesús, estaba dispuesto en todas las cosas a servir, a bendecir al necesitado, al sanar al enfermo, pero él nunca se mezcló con la forma de vida de ese tiempo. Hubieran querido quizá hacerle rey si solo lo hubiesen puesto en la forma de este mundo, pero el mundo le habría cedido quizá el lugar principal, como el propio Satanás. ¿Se acuerda cuando estaba el Señor Jesús siendo tentado y le dijo Satanás al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares? Pero nuestro Señor hizo huir, quiso escapar, quiso salir de esa manera de pensar y permanecer en su corazón puro, en su mente pura. Y finalmente entonces él fue separado desde su inicio de vida, desde su nacer. Él nació ¿en dónde? En un pequeño pesebre, apartado, solitario. Y finalmente él murió solo, abandonado en una cruz. Entonces, quiero terminar diciendo esto. Si usted es un hijo de Dios, un creyente que ha puesto su fe en Cristo y ha decidido caminar con Él, seguir a Cristo como lo decimos, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Pedirle a Dios que nos ayude a salir fuera. Nosotros somos llamados a salir de esta forma de vida, de esta manera esta inercia tan fuerte en la que vivimos hoy. Y obviamente permanecer separados también. Salir fuera del campamento como lo hizo el Señor Jesús. Pero si no hubiera diferencia, entonces, entre nuestra vida y la de los demás, entonces el gran cuestionamiento, la gran pregunta surgiría para muchos de nosotros. ¿Qué vamos a decirle a Dios cuando simplemente no haya diferencia y no pueda distinguirnos nuestro Señor Jesús de las demás personas? Usted y yo hoy se nos hace el punto para simplemente apartarnos de la manera de pensar, de la manera de amar. La gente hoy ama las cosas. La gente hoy ha puesto lo que dice amor y simplemente lo ha confundido con un deseo o con un placer temporal. Usted y yo
debemos de poner nuestro corazón en Dios y que sea Dios el que finalmente nos ayude a vivir vidas apartadas y vidas separadas de este mundo. La iglesia de Cristo necesita hoy marcar claramente una diferencia entre las demás personas. Usted y yo tenemos que poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón como el Señor Jesús. Y tenemos que acercarnos claramente así a la gente necesitada, a la gente que está en pecado, pero nunca mezclarnos con sus deseos y con sus pasiones. Nuestra pasión debe de ser una: vivir como nuestro Señor Jesucristo. El creyente no tiene que amar y desear otra cosa, sino ser como su Señor, amar como su Señor, amar la palabra, obedecer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios con todo su corazón. Yo le invito a que haga una oración conmigo allí. Padre, te doy gracias porque tú escuchas nuestra voz, porque tú eres nuestro Señor y Dios. Ayúdanos a vivir vidas distintas, a estar separados, como aquel muro marcaba una gran diferencia entre lo que era tu pueblo y las demás naciones. Hoy necesitamos que tú cambies y restaures nuestros deseos y nuestro corazón. En el nombre de Cristo te pido que nos ayudes a vivir vidas distintas para tu gloria y para tu honra.